Dicen que no existen, que son apenas un mito urbano nacido en las sombras de la paranoia moderna. Sin embargo, cada vez que alguien asegura haber visto un objeto extraño surcando el cielo, cada vez que un ciudadano anónimo relata un encuentro con seres que no pertenecen a este mundo, ellos aparecen, vestidos de negro, impecable, corbata ajustada, gafas oscuras, que nunca dejan entrever sus ojos. Nadie sabe de dónde vienen, ni bajo qué autoridad actúan, pero todos coinciden en lo mismo. Traen silencio. Los hombres de negro no levantan la voz, no hacen preguntas innecesarias. Llegan, observan, interrogan y se van. Tras ellos queda un vacío, recuerdos difusos, testigos que prefieren callar, evidencias que se desintegran como si jamás hubiesen existido. Son el velo entre la humanidad y lo que se desconoce, el muro que impide que la verdad se filtre a la luz del día. ¿Son agentes del gobierno? ¿Una organización independiente o acaso no son humanos en absoluto? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí se sabe es esto. Si alguna vez presencias algo que no deberías, tarde o temprano golpearán la puerta y ellos estarán ahí, para asegurarse de que tu historia nunca sea contada. Por eso sentate, puse la pava, tomemos unos mates. Hoy, en Relatos de Punta Lara, te voy a contar historias que involucran hombres de negro. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. En el mundo de las redes sociales, Tomás era un pequeño rey. Tenía 15 años y un talento innato para mentir con convicción. Sus compañeros del colegio se reían de sus historias, pero en internet se las creían. Su cuenta de videos cortos estaba llena de supuestas pruebas de vida extraterrestre, fragmentos metálicos no terrestres, fotos granuladas de naves en el cielo y audios distorsionados que juraba eran comunicaciones alienígenas interceptadas por él mismo. Todo falso, claro. Tomás fabricaba piezas con aluminio viejo, retocaba imágenes y distorsionaba sonidos. Pero el algoritmo lo amaba. En menos de 3 meses pasó de 200 seguidores a más de 30.000. Un día, sin pensarlo demasiado, subió un video que se volvería viral. Mostraba una pequeña esfera gris del tamaño de una pelota de tenis, con un brillo extraño y símbolos tallados que parecían escritura simbólica. Este es un artefacto que encontré en las afueras de mi ciudad, decía su voz en off. Un extraño extraterrestre auténtico. No puedo decir más. El video explotó, miles de comentarios, teorías, mensajes privados. Entre las sombras y los escépticos había usuarios que parecían auténticamente interesados. Tomás, eufórico, inventó más detalles. Dijo que tenía varios artefactos, que había sido testigo de un aterrizaje, que incluso tenía contactos del gobierno que querían silenciarlo. La noche siguiente fue distinta. En la casa todo estaba en silencio. Sus padres dormían y Tomás estaba en su habitación, respondiendo mensajes en el chat. De repente, la conexión de internet se cortó. Pensó que era un problema del router, pero al mirar su ventana, vio algo raro. Un coche negro, largo, estacionado frente a su casa. No era común ver vehículos así en su barrio. 2 hombres bajaron, trajes negros, corbatas rectas, gafas oscuras pese a la hora. Sus movimientos eran lentos, precisos, casi mecánicos. Tomás sintió un escalofrío. No golpearon la puerta, no tocaron el timbre. Cuando bajó las escaleras, los vio ya en el living. Sus padres seguían dormidos, ajenos a todos. Uno de ellos habló con voz neutra, sin emoción. «Buenas noches, Tomás. Necesitamos hablar contigo». El adolescente temblaba, intentó responder, pero su garganta estaba seca. «Yo no tengo nada, todo es mentira, solo son videos». El segundo hombre se acercó. Su rostro era inexpresivo, casi como una máscara. Mentir tiene consecuencias, especialmente cuando se miente sobre temas que no se comprenden. Sacaron de un maletín un objeto metálico del tamaño de un bolígrafo. Lo apoyaron en la mesa. Tomás notó que emitía un zumbido leve.
No volverás a subir este tipo de contenido, dijo el primero. Olvidarás ciertas cosas. Y la próxima vez que hables de lo que no debes, no solo será una visita. Tomás intentó explicar que todo era inventado, que nunca había visto un alienígena, que ni siquiera existía la esfera que había mostrado. El segundo hombre sonrió apenas, una mueca fría. Lo sabemos, pero eso ya no importa. El objeto en la mesa vibró intensamente. Por un instante, Tomás sintió que su memoria se hacía líquida, resbalando entre sus dedos. Luego, silencio. Los hombres guardaron el aparato, se dieron media vuelta y salieron sin cerrar la puerta. A la mañana siguiente despertó en su cama. No recordaba ni siquiera haberse acostado. Encendió el teléfono. Su cuenta había sido borrada. No quedaba ningún rastro de sus videos, ni uno solo. Las supuestas fotos de los artefactos ya no estaban en su galería. La esfera gris que había guardado en un cajón también había desaparecido. Todo parecía un sueño extraño. Sin embargo, en su mesa de noche encontró algo que no recordaba. Una tarjeta negra, lisa, sin letras. Al inclinarla a contraluz, apenas se distinguía un símbolo grabado. 2 figuras humanas. El contorno. Tomás supo, sin necesidad de explicación, que aquello no había sido un sueño, que los hombres de negro existían y que, aunque él hubiera mentido, ellos no diferenciaban entre mentiras y verdades cuando se trataba de lo desconocido. Desde ese día jamás volvió a hablar en internet sobre extraterrestres, pero cada tanto, en la noche, al mirar por su ventana, juraba ver el reflejo de un auto negro en la esquina, esperándolo en silencio. Margarita vivía en Florencio Varela, en una casa modesta con un patio amplio, donde solía cuidar sus plantas. Era una mujer sencilla, de costumbres tranquilas. Un mate al atardecer, música baja de la radio y las noches en calma escuchando los grillos. Nada hacía pensar que en su vida ocurriría algo fuera de lo común. Esa madrugada, sin embargo, algo cambió. Eran cerca de las 2 cuando un resplandor inusual se filtró por las ventanas. Al principio pensó que era un reflector de la calle o algún camión estacionado, pero cuando salió al patio se detuvo en seco. Una luz blanca, casi líquida, descendía del cielo como si estuviera viva, pulsando, respirando. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad, y los perros de la cuadra aullaban desesperados. Margarita sintió un zumbido en los oídos, un temblor en las piernas. Dio un paso hacia la luz, y de repente todo se volvió negro. Cayó al suelo, desmayada. Cuando despertó, el sol ya había salido. Estaba tirada en el pasto húmedo, con la ropa cubierta de tierra y hojas. Tenía las manos arañadas, como si hubiese estado forcejeando con algo que no recordaba. El zumbido persistía, aunque lejano, en el fondo de su cabeza. Confundida, entró a su casa. El reloj de la cocina marcaba las 8 de la mañana. Había perdido casi 6 horas. Intentó convencerse de que todo había sido un sueño, pero las marcas en su piel y la suciedad en su cuerpo no podían explicarse tan fácil. Durante el día la inquietud creció. Recordaba fragmentos sueltos, voces extrañas, un calor sofocante, una sensación de estar suspendida en el aire. Pero nada concreto. Esa noche decidió no contárselo a nadie. Temía que la tomaran por loca. No pasaron ni 2 días antes de que sucediera lo impensado. Eran casi las 10 de la noche cuando un automóvil negro se detuvo frente a su casa. No tenía marcas ni patente visible. De él descendieron 2 hombres altos, vestidos con trajes impecables. Sí, adivinaste, trajes negros. Sus movimientos eran tan sincronizados que parecían coreografiados. No hablaron, no tocaron la puerta, simplemente entraron al patio como si la propiedad les perteneciera. Margarita salió sobresaltada, exigiendo explicaciones, pero uno de ellos levantó la mano. Le hizo una señal de como que se callara. La miraron con sus gafas oscuras. Aunque era de noche, sus rostros eran inexpresivos, carentes de humanidad. En cuestión de segundos la rodearon. Ella apenas alcanzó a gritar cuando le colocaron una venda en los ojos y la condujeron hacia el coche. Dentro del vehículo reinaba un silencio absoluto. No se escuchaba motor ni vibraciones, como si flotara en el aire. Margarita, aterrada, intentó preguntar a dónde la llevaban. Nadie le respondió.
Una presión en su sien lo obligaba a callar, un silencio impuesto que parecía nacer de ellos mismos. Tras lo que parecieron horas, el coche se detuvo. La condujeron por pasillos fríos, con olor a metal y desinfectante. Le retiraron la venda por un instante. Se encontraba en una sala blanca, iluminada por luces cegadoras. Frente a ella, un sillón reclinable, parecido a una camilla médica. Intentó resistirse, pero la sentaron a la fuerza. Sintió una aguja en el brazo y en cuestión de segundos, la oscuridad regresó. Los días siguientes desaparecieron de su memoria como páginas arrancadas de un libro. Cuando despertó, estaba nuevamente en su casa, en su cama, con la ropa de siempre. La ventana abierta dejaba entrar el aire fresco de la mañana. El reloj marcaba las 9 y el sol iluminaba las paredes como si nada hubiese pasado. Se incorporó aturdida, palpándose el cuerpo. No había vendas, no había heridas. Solo un moretón en el brazo derecho, como el rastro de una inyección. Corrió al patio, todo estaba en su lugar, las macetas, la mesa de hierro, la manguera enrollada, ninguna huella de que alguien hubiera estado ahí. Sus vecinos no habían escuchado ni visto nada. Durante los días posteriores intentó reconstruir lo ocurrido, pero cada vez que se esforzaba en recordar, un dolor punzante le atravesaba la cabeza. Era como si su mente hubiese sido intervenida. Sin embargo, por las noches, en sueños, revivía fragmentos. Pasillos interminables, voces metálicas que murmuraban en vaya a saber qué idioma, y la sensación de estar observada por algo que no era humano. Una mañana encontró un detalle inquietante. Sobre su mesa de luz había una tarjeta negra, lisa, idéntica a un pedazo de carbón pulido. Al inclinarla a contraclaridad, distinguió un relieve. 2 figuras humanas, como sombras. No recordaba haberla visto antes. No recordaba ni cómo había llegado ahí. Margarita entendió que aquello no había sido un sueño ni un delirio. Algo había pasado en esas horas perdidas. Algo que nunca podría contar con pruebas, pero que siempre llevaría grabado en lo más profundo de su memoria. Lo más perturbador no era lo que había vivido, sino la certeza de que en cualquier momento los hombres de negro volverían. Porque para ellos, Margarita ya no era una mujer común. Era un archivo abierto, un secreto a vigilar. Desde entonces, cada vez que caía la noche y escuchaba el motor de un coche deteniéndose en la calle, su cuerpo se paralizaba de miedo. Nunca sabía si era un vecino o si ellos habían regresado para borrar, una vez más, lo poco que aún recordaba. Desde aquella noche, Margarita ya no volvió a dormir tranquila, aunque intentaba convencerse de que lo que ocurrió había sido un sueño extraño o un episodio de sonambulismo. Había detalles imposibles de ignorar: el moretón en su brazo, la tarjeta negra a su mesa de luz y, sobre todo, ese vacío en su memoria. Los primeros días se movió como un fantasma, dentro de su propia casa, sí. Encendía la televisión para distraerse, pero no lograba concentrarse en nada. En el barrio todo seguía normal. Los vecinos regaban las veredas, los chicos jugaban a la pelota. El panadero pasaba con la moto, nadie hablaba de luces en el cielo, nadie había visto autos sospechosos. Era como si lo que había vivido le hubiese ocurrido solo a ella. A la semana comenzaron los sueños. Se despertaba empapada en sudor, con imágenes confusas, pasillos blancos, un sillón metálico, sombras que la rodeaban. Sin embargo, cada vez que trataba de reconstruir esas visiones, un dolor insoportable le punzaba en las sienes. Era como si su mente se negara a recordarlo. Margarita empezó a preguntarse si todo no sería producto de su imaginación. Quizá se había desmayado en el patio por un bajón de presión, y su cerebro había inventado el resto. Tal vez la tarjeta negra no era más que un objeto que había olvidado en algún rincón de la casa. Un día, buscando respuestas, decidió mostrársela a su hermana, pero cuando fue a buscarla en la mesa de luz, la tarjeta ya no estaba. Revisó cajones, muebles, hasta debajo de la cama, nada. Se le escapó una carcajada nerviosa. ¿Y si nunca había existido? Su paranoia creció. En el supermercado juraba ver a los mismos hombres de traje negro en diferentes pasillos, observándola sin comprar nada. Cuando salía al patio a la noche, estaba convencida de que un auto oscuro se detenía al final de la calle, con las luces apagadas.
Pero al acercarse, el auto ya no estaba. Los días se convirtieron en una mezcla de vigilia y delirio. A veces pensaba que todo era real y que la vigilaban constantemente. Otras, que estaba perdiendo la cordura, que necesitaba ayuda médica. Comenzó a escribir en un cuaderno lo que recordaba, para no olvidarlo otra vez. Pero una mañana descubrió que las páginas estaban en blanco, como si alguien hubiera arrancado sus notas durante la noche. Intentó hablar con un médico, pero en la sala de espera algo la detuvo. Un hombre de traje negro estaba sentado a pocos metros, leyendo un diario sin pasar de página. Margarita no entró a la consulta. Por supuesto, se fue corriendo. Las voces también aparecieron, no eran claras. Un murmullo leve, metálico, que surgía en su cabeza cuando estaba a punto de dormir. A veces decían su nombre, a veces eran frases inconexas. Olvidá, no hables, silencio. La frontera entre la realidad y la locura se volvió cada vez más difusa. Margarita ya no sabía si había sido abducida, vigilada o simplemente se estaba volviendo loca. Se miraba al espejo, no se reconocía. Ojeras profundas, mirada perdida, temblores en las manos. Sin embargo, había algo de lo que estaba segura. Desde aquella noche en el patio ya no era la misma, y aunque todos a su alrededor la vieran como una mujer normal, dentro de ella había una certeza inquebrantable. Lo que ocurrió fue absolutamente real. Lo verdaderamente aterrador no era dudar de su cordura, sino sospechar que, aunque estuviera volviéndose loca, los hombres de negro seguían allí, en las sombras, alimentando ese terror que nunca podría probar. Pasemos con otro relato, y este es Julián, que siempre había sido un tipo común, un empleado administrativo de 30 y tantos, dueño de una rutina tan monótona que casi podía predecir cada minuto de su vida. Pero desde aquella noche en la que vio luces extrañas en el cielo sobre su barrio de Quilmes, su vida comenzó a fracturarse en pedazos. Al principio creyó que había sido un fenómeno natural, algún reflejo atmosférico, pero la madrugada despertó en el patio, tirado en la tierra húmeda, con la ropa rasgada y el cuerpo cubierto de barro. No recordaba cómo había llegado allí, y lo peor, desde esa noche, todo empezó a sentirse falso. Las paredes de su casa parecían demasiado lisas, como pintadas de un blanco perfecto, que nunca se ensuciaba. Los relojes se desajustaban solos. A veces el secundero se detenía y después saltaba varios minutos. Su perro Moro lo miraba de manera extraña, como si no lo reconociera. Julián intentó convencerse de que era estrés, pero entonces aparecieron ellos, dos hombres de traje negro, idénticos, con movimientos mecánicos y sonrisas que parecían ensayadas. No tocaron el timbre, simplemente estaban dentro de su living, sentados como si lo hubieran estado esperando. No sigas recordando, dijo uno. Su voz era metálica. No hables de lo que viste, repitió el otro. Y entonces, silencio. Al parpadear, ya no estaban. Desde ese día la realidad empezó a desmoronarse. Cuando abría la heladera, encontraba siempre los mismos alimentos, en el mismo orden, sin importar cuánto consumiera. Su celular mostraba notificaciones de personas que no conocía, nombres inexistentes, mensajes que desaparecían apenas intentaba leerlos. Una noche Julián escuchó ruidos en la cocina, corrió a ver y se encontró con algo imposible. Él mismo, sentado en la mesa, tomando un vaso de agua. El doble lo miró fijo y sonrió. Julián retrocedió aterrado, pero al volver a mirar, ya no había nadie. Comenzó a sospechar que su casa no era su casa, sino un escenario. Cada rincón se le antojaba artificial. La textura del suelo, el sonido del agua en la canilla, incluso el canto de los pájaros al amanecer. Todo parecía programado, como si viviera dentro de una simulación construida para engañarlo. Buscó pruebas, golpeó las paredes hasta sangrarse los nudillos, convencido de que encontraría un límite falso, un panel que revelara la mentira, pero solo se encontró con cemento y dolor. La paranoia lo devoraba. Empezó a notar lo que veía en su cuaderno, las repeticiones, las fallas, las horas que se deslizaban sin lógica. Pero cada mañana
El cuaderno estaba vacío, como si alguien borrara sus palabras mientras dormía. Un amanecer, decidido a comprobar la verdad, salió de su casa corriendo. Caminó varias cuadras hasta la estación. Ahí lo entendió. La gente que pasaba por su lado repetía los mismos gestos, las mismas frases. Un hombre en traje hablaba por celular, siempre con la misma oración. Una mujer regaba las plantas sin agua. Un niño reía en bucle, idéntico, como una cinta rota. Julián gritó, desesperado. Nadie lo escuchó. Al volver a casa, en la mesa del living, lo esperaba una tarjeta negra. Sobre ella, el símbolo de dos siluetas sin rostro. La tomó con manos temblorosas. En ese instante, el mundo pareció vibrar, como si toda la realidad se agitara, y comprendió lo inevitable. Ya no importaba si estaba loco, abducido o atrapado en una simulación. Lo importante era que los hombres de negro lo vigilaban, y ellos eran los únicos que sabían qué parte de su vida era real. Y así llegamos al final de estos relatos, historias distintas pero unidas por la misma sombra. Los hombres de negro aparecen donde no deberían, se mueven en silencio, manipulan recuerdos, borran huellas y se llevan consigo las respuestas que todos quisiéramos tener. Algunos dicen que son agentes secretos, otros que son algo mucho más antiguo y oscuro que un simple gobierno. Lo cierto es que cada vez que alguien se atreve a mirar demasiado cerca, ellos aparecen para recordarnos que la verdad nunca está al alcance de nuestras manos. Quizás todo lo que escuchaste sean solo leyendas urbanas, o quizás no. La próxima vez que veas un resplandor extraño en el cielo, o sientas la presencia de alguien observándote desde la oscuridad, pensalo 2 veces antes de contarlo, porque tal vez, sin saberlo, ya esté llamando la atención de aquellos que prefieren mantener el silencio. Nos vemos en el próximo encuentro, si es que ellos lo permiten. Buenas noches.